El día de hoy tenemos diferentes ponentes de la comunidad médica y también tenemos a Fernanda Tapia, que muchos ya la conocen. Es locutora, conductora, productora, periodista, guionista, conferencista. Y bueno, también ha tenido algunos premios importantes, como en el 2004 recibe el Laurel de Oro y la Calidad México-España por el programa Diálogos en Confianza. Y en el 2008 es nombrada la Mujer del Año, reconocimiento otorgado en el marco del Día Internacional de la Mujer, a la cual le suplico un fuerte aplauso. En este espacio fungirá como nuestra moderadora. Y bueno, presento a su lado derecho a la doctora Gloria Rivero. Un aplauso también. El doctor Germán Barrientos. Y el doctor Luis Arturo Cruz. Vale, pues cedo la palabra a nuestro primer ponente. Nuestro tema es anticoncepción LAR. Nueva tendencia para mujeres adolescentes. Y continuamos con Fer. Gracias. Bueno, yo no soy ponente, ¿eh? A mí me pidieron que moderara, cosa que es insensato, porque normalmente no dejo hablar a los entrevistados, pero trataré de gobernarme, ¿verdad?, para que esto no suceda. Nos van a platicar cada uno de nuestros especialistas, yo sé que hay más especialistas entre el público, pero los aquí presentes, acerca de este tema que sí es desastroso. Es coyuntural. Tenemos un gran número de embarazos adolescentes y pues mucho es por falta de información, y pareciera que al negarles la información acerca de sus derechos a los jóvenes, tendríamos a los jóvenes, exacto, en nuestro puño, y no se trata de eso. Pero otra parte muy importante de esta hora es que también ustedes van a participar, así que si quieren ir escribiendo o acordándose de alguna pregunta, alguna aportación, postura, se vale disentir y todo lo que guste. Y yo creo que arrancamos de inmediato con el doctor, quien nos va a hacer una presentación. El doctor Luis Cruz le entra primero este tema, y vamos a estar también presentando algo de material visual para irlo aterrizando. Adelante, doctor. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, la verdad, a todos que están aquí presentes, médicos, médicas, compañeros de DKT, compañeros de la prensa, compañeros que están fotografiando y transmitiendo este evento magno. Como dice mi compañera Karina, el Ágora es el primer evento que se hace en este sentido sobre anticoncepción en DKT. Y yo los invito a que nos hagan todo tipo de preguntas. Cualquier cosa podemos aclararla con todo gusto, y si no, luego lo investigamos y damos respuesta. Pero antes de presentar lo que yo quiero compartir con ustedes, me pidieron que hiciera parte del ridículo que tengo aquí en esa trayectoria. No, es que a mí me tocaba leerlo, maestro, pero si no quieres leer, el aparatito, ¿verdad? Médico cirujano egresado de la UNAM, diplomado en Administración de Programas de Planificación Familiar, Antioquia, Colombia, diplomado en Administración de Servicios de Salud, Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal, maestría en docencia, y actualmente es director de servicios clínicos y programas sociales en DKT México, contribuyendo a favorecer el acceso a los servicios de anticoncepción en la población mexicana, con mayor impulso en grupos desatendidos como el adolescente. Director médico por 13 años de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFAM AC, impulsando los derechos sexuales y reproductivos en los sectores sociales como indígenas y rural, introduciendo en México la atención a las mujeres en situación de aborto. Y en estos andares de esta trayectoria de estar en la Secretaría de Salud, en el sector público, por más de 30 años en este tema de anticoncepción, créanme que es para mí muy importante estar con ustedes y compartir cifras alarmantes que ustedes perfectamente las conocen. Y antes de mostrar las cifras, quisiera platicarles un poco, para aquellos que no sepan realmente lo que es DKT, cuál es la mística de DKT. DKT Internacional está llamada internacional, pero ahora ya con la actualización en el número de países que tenemos presencia en todo el mundo, tenemos presencia en 46 países con programas DKT, pero países en donde hay presencia de DKT sin programa, estamos llegando prácticamente a los 100. Tenemos 96 países en donde hay una misión y trabajo de DKT. Entonces es muy importante.
DKT México nace aproximadamente hace 17 años con una simple misión aparentemente muy fácil, que era detener la caída de venta de condones en México. Gracias a todos los trabajos que hicieron las personas que impulsaron DKT desde ese entonces, se logró detener esa caída y empezó a hacer hacia arriba. Se revirtió entonces la tendencia y fue creciendo poco a poco. Ahora DKT, en el tema de distribución de condones, es el número 1, desplazando a marcas que ustedes ya conocen perfectamente. ¿Y por qué lo he hecho? Porque son estrategias irreverentes, ¿sí? Son actividades que le gusta mucho hacer a la gente, no son monótonas. Ustedes nos conocen perfectamente cuando estamos en los módulos de anticoncepción, en eventos públicos, en las delegaciones, en masivos, en eventos musicales grandes. Y quienes han tenido la suerte de acompañarnos, y quienes no, yo los invito a que nos acompañen porque la pasan agradable, muy agradable. Es realmente una interacción con la persona que se acerca con nosotros, se va motivada y hace uso del condón. Ese fue el primer tema de DKT. Posteriormente empezó la parte de anticoncepción, un programa un poco más robusto, en el sentido de tener una gama completa de métodos anticonceptivos, de corta y de larga duración. ¿Por qué tardó tanto? Probablemente dirían, bueno, ¿por qué tardaron desde el 2001 hasta el 2016 que iniciamos con esto de anticoncepción? Por temas de registro, por temas de que vinieran de los países en donde se certifican todos los métodos anticonceptivos. Y entonces, cuando ya tuvimos los registros para distribución a nivel nacional, DKT incursionó en métodos de larga duración, promoviendo, distribuyendo y capacitando médicos en temas de anticoncepción de corta duración y de larga duración. Y ahora vamos más allá. Ya tenemos los condones, ya tenemos la prevención de ITS y VIH, ya tenemos los servicios de anticoncepción y ahora también disponemos de tecnologías que quizás no son nuevas en México, son nuevas localmente, nada más. A nivel internacional, tecnologías como la aspiración manual endouterina y también los temas de medicamento para la prevención de mortalidad materna, como es el uso de mifepristón y misoprostol, ya está disponible también desde hace un par de años aquí en DKT. Es decir, todo un panorama muy global, muy general, para la atención preventiva de la mujer en temas de embarazo no planeado, ¿sí? En temas de reducción de mortalidad materna, ofreciendo servicios ofreciendo tecnologías, no servicios, ofreciendo tecnologías para la interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo. Y son dos puntos muy importantes que tiene DKT como misión y que están alineados a los objetivos de desarrollo sustentable. Es reducción del índice de ITS, VIH-Sida y reducción del embarazo no planeado en adolescentes. Son los temas que maneja muy bien DKT. Y en cuanto a la numeralia, antes de mostrársela, creo que todo el mundo sabemos que día con día en nuestro México hay 1000 embarazos en adolescentes. Es una cifra fácil de recordar y lamentable de tenerla en mente, ¿no? Ahora, todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el sector público, el sector privado y el sector social, quizás se vean reflejados el próximo año cuando se levante la encuesta de ENADIL. Y entonces, cuando se procese el resultado, cuando se analicen estas tendencias, ya podemos decir, México va bien en cuanto a cifras de descenso de fecundidad, que sabemos que ha bajado. Pero lamentablemente cuando se desagrega por quinquenio estas tasas de fecundidad, lo dramático es que de 10 a 14 años, en lugar de ir para abajo, va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, es un foco muy importante que debemos de tener todos los prestadores de servicios de salud, médicos y paramédicos. Porque recuerden que la anticoncepción no es únicamente de trabajo del médico. Está involucrado trabajo social, enfermería, el personal administrativo, psicología, nuestras compañeras psicólogas que hacen una labor muy importante de consejería, de orientación y consejería. Es un grupo importante que debemos nosotros tener muy en cuenta para que estas cifras vayan mejorando y que la tendencia sea hacia arriba en cuanto al uso de métodos anticonceptivos. Son cifras que ustedes perfectamente ya conocen, ya manejan.
Una relevante es que México ocupa el primer lugar entre las naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en embarazos no planeados. Somos el número 1, lamentablemente. De los jóvenes y adolescentes que ya iniciaron su vida sexual, 17% de los hombres y 32.7% de las mujeres no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación. Quizá ese es un punto muy importante para cuando tengamos oportunidad de hacer un debate entre nosotros, que hagamos preguntas y respuestas para saber por qué está pasando esto. Nada más quiero ratificar, insisto, lo que ustedes saben perfectamente. Cuando se le pregunta a un joven, ¿conoce los métodos anticonceptivos? 98% dice sí. ¿Conoces cómo se utiliza? El 50% dice que sí, probablemente. ¿Y por qué no utilizaste un método anticonceptivo cuando tuviste tu primera relación? ¿Por qué no tuve acceso a ellos? Porque fui a un centro de salud, me negaban la atención, porque hay barreras desde la entrada con el guardia de seguridad, con la persona que está en el archivo, con la persona de enfermería, y cuando afortunadamente llegan con un médico y les toca un médico objetor de conciencia que no está de acuerdo con la anticoncepción, pues es una oportunidad valiosa que perdimos en mejorar el proyecto de vida de ese adolescente, de ese joven. Otro tema importante es que no saben cómo se utilizan los métodos anticonceptivos correctamente. Hicimos una caravana por la salud en Chiapas el año pasado. Investigamos qué estaba pasando localmente en el estado. Un porcentaje no bajo de los jóvenes a los que se les preguntó cómo se utiliza el condón, dijeron que el condón se podía lavar y utilizar hasta 3 veces. Es decir, aparentemente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros hijos conocen los métodos anticonceptivos, pero no saben cómo usarlos. Insisto, son oportunidades perdidas en anticoncepción. Tradicionalmente, desde hace como 20 años, esta cifra de embarazos en nuestro país no cambia. Cuando yo empecé, la cifra era de 2.5 millones de embarazos cada año. Ahora, bueno, son 2 millones. Pero aquí está, insisto, las cifras alarmantes que nos traen en esta noche. Cerca de 400,000 son mujeres entre 15 y 19 y 10,000 en menores de 14 años. 1 de cada 5 nacimientos en México es de mujeres menores de 19 años. Y vean, 4 casos documentados a través de los sistemas de información nacionales fueron en niñas de 9 años, 25 de 10 años, 55 niñas de 11 años. Es decir, violencia sexual también, ¿no? Violencia sexual que ustedes podrían decir, bueno, son factores socioculturales de carácter federativa, pero ¿por qué tenemos que vivir con ello? ¿Por qué tenemos que estar mostrando estas cifras cuando nosotros podemos, y está a nuestro alcance, ofertar servicios de anticoncepción a toda la población? En México ocurren cada día 997 nacimientos, insisto, esto es lo que ya conocemos. Estas cifras son una manera de sensibilización de que cuando tengamos la oportunidad de dar servicios de anticoncepción a un adolescente, lo hagamos. Prueba de ello en DKT, no sé si conozcan la Ruta 69 que estamos llevando a cabo. Quisimos probar que cuando se llevan los servicios de anticoncepción directo a la población, que se rompen muchas barreras que pudieran presentarse, los chavos, las chavas, hacen uso de los servicios de anticoncepción, ya sea a través de pastillas, de inyectable, pero oh sorpresa, muchas adolescentes están utilizando ya dispositivos intrauterinos que se colocan directamente en la unidad móvil que tenemos disponible, y estamos colocando también implantes, y algo muy atractivo también para cerrar el círculo de anticoncepción a toda la población, se están haciendo vasectomías en esta unidad móvil. Tenemos la fortuna de contar con médicos certificados de la Secretaría de Salud y nos apoyan para hacer vasectomías. Y en 3 meses hemos hecho aproximadamente 270 vasectomías, cosa que en ocasiones una unidad médica no las hace en todo un año. Y no es que queremos vanagloriarnos de los resultados, sino queremos demostrar que cuando se facilita el acceso a la anticoncepción,
la población hace uso de ella. A mis 13 años y quizás a mis 15 años tener mi segundo embarazo no planeado y todo esto sin haber terminado la primaria. Que todas las niñas que nos venden es una mentira. Algunas siguen sus sueños y se embarazan en la adolescencia. Otras tienen abortos y otras más mueren siendo niños a causa de muerte materna. Yo no deseo eso para mí. Yo quiero un futuro mejor, uno que no duela tanto. Quiero ser feliz, quiero estudiar y ser doctora, pero tengo tantas cosas en mi contra, como mi condición de indígena triqui y porque soy pobre. Eso pone en riesgo mi futuro. Mis sueños tienen precio. Y llegar aquí me ha costado. Me han hecho bullying. Me han agredido lo que más quiero, mi abuelita. Un medio a sus tarjetas de vida. Un mes también importante. Un mes es el proyecto que un mes tiene su nombre y doctora de quince hombres apoyar a la misma. Un pena cuando un pensionado, Desde que empiecen sus ponencias, como profesionales de la salud, ¿de qué manera contribuyen ustedes para dar solución a los altos índices de embarazo no planeado en mujeres adolescentes? Hola, buenas tardes, yo soy la doctora Gloria Rivero y bueno, gracias por la invitación. Este es un tema que a mí en lo personal me encanta, me gusta mucho platicar con los adolescentes. Hoy en día hemos visto, yo soy ginecóloga, hemos visto que los adolescentes llegan 12, 13 años iniciando vida sexual, no sé, yo supongo que a ustedes también les habrá pasado, y nosotros tenemos incluso miedo de iniciar un método de planificación. Entonces, primero que nada es hablar con nuestros adolescentes, decirles que no necesitan, aunque suena feo, autorización de los padres para iniciar un método de planificación y sobre todo que también nosotros no tenemos la información correcta y adecuada para poder brindarle a ellos, entonces que se sientan seguros del uso del método de planificación. Entonces lo primero que tenemos que hacer como personal de la salud es platicar con nuestros adolescentes y no solamente el embarazo no deseado, sino también las enfermedades de transmisión sexual, que podemos mencionar el virus del papiloma humano como primera causa de muerte, bueno, la segunda causa de muerte en las mujeres. Oye, ahorita que dice, sin que tenga que estar ningún adulto con ellos, ¿y desde qué edad? Porque, a ver, platíquenos, ¿por qué en algunos casos los médicos han negado la colocación de métodos de largo plazo? El DIU, por ejemplo, a mujeres menores de 18 años, bueno, le dicen, va, pero tráete un papá, o hasta que tengas 18 y cacho, y luego a muchos les echan choro antes de esto. ¿Por qué sucede si la verdad está dentro de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes? Sí, claro que sí, Fernanda. Bueno, yo soy el doctor Germán Barrientos, igual mi formación como ginecobstetra. Nosotros debemos incidir, esta pregunta es muy importante porque lo hemos visto, lo hemos tenido patente en las unidades médicas que se encargan de dar salud reproductiva, les niegan los métodos a nuestras adolescentes. Son dos incidencias muy importantes que hemos descubierto. Uno, primero, desconocimiento. Dice, no, tiene la matriz muy chiquita, entonces si le pongo el dispositivo a lo mejor se la voy a perforar o le va a quedar de una vez diga, ¿eso es cierto o no es cierto? No es cierto. Ok. Sí lo puede perforar si no lo pone. Si no lo pone, bueno, quién sabe. Exacto. Claro. Sí, pero no es cierto. De hecho, en algunos momentos, ¿se acuerdan? Hubo una producción de la famosa Baby T, del Multiluad, que eran precisamente para mujeres nulíparas. Entonces ese, como vamos a ver en la presentación, es un mito. Y por otro lado, muy fuerte, y con el cual por eso otra vez nos valemos a veces de los medios de comunicación, son los tabús, la religión. Hay todavía en nuestro país estados, que no voy a nombrar, no. En algunos países se necesita mucho dinero, donde dice, llegamos a hacer una capacitación y buscamos directamente al responsable del área de salud reproductiva y de métodos de planificación familiar. Felicidades, doctor, tiene un consultorio hermoso y vemos que cuenta además con todos los métodos, porque es otra cosa importante, el abasto. Usted, cuando vienen las chicas de adolescentes, les ofrece el método, se lo piden y usted se los da. No, doctor, no, para nada, no, es un sacrilegio. Y además los papás de esa niña me pueden venir a demandar
y además me voy a ir al infierno por incitarlos a tener relaciones sexuales. Más allá de la religión, ¿los pueden demandar legalmente por haber puesto un método a largo plazo? Eso es bien importante. No, tampoco tengan ese temor de que puede el padre del adolescente demandarlos. Ustedes están amparados por la ley, lo vamos a ver también, con una norma oficial mexicana, en este caso la 047, que dando la consejería adecuada, dando la información y con un consentimiento informado firmado por nuestra paciente, no tiene. Al contrario, si ella llega, les pide el servicio y ustedes se lo niegan, ahí sí van a incurrir en una responsabilidad. Bien, hay que aclarar, por ejemplo, derecho número 7, el derecho al grado máximo alcanzable de salud sexual. Esto requiere de servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponibles, accesibles y aceptables. Nada más para que de una vez no vaya a haber aquí una quema de brujas, ¿verdad? Son dos taquillas diferentes y esto es lo que tenemos que hacer mucho hincapié. Y por eso también muchos directores de escuela no dejan que vayan los especialistas, las brigadas y demás a dar esta atención. Son dos taquillas diferentes. En una está la de los derechos humanos, que además no se ponen ni a votación, ni a consulta, ni a ver si a ti te parece y a ti no, son derechos humanos. Y ahí está una gran lista de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, de los adolescentes, o sea, todos tenemos, aunque ya no planchemos, todos tenemos derechos, ¿ok? Y que tienen que ser respetados. Ahora, otra taquilla muy diferente es la de los usos y costumbres de tu zona, cómo se acostumbra en tu casa, tu religión, cómo te criaron, las reglas en tu familia. Okay. Eso ya vas tú a tomar tu decisión en tu casa, con tu gente, pero es otra cosa. Estos a los que nos dedicamos todos nosotros es a esta taquilla, la de los derechos sexuales. Ya después la joven irá y va y ve si se confiesa, no se confiesa, eso ya es otro asunto. Pero no tiene nada que ver y no podemos revolverlos. Acá está lo comprobable científicamente. Acá hay que tener mucho cuidado porque luego esgrimen argumentos pseudocientíficos y eso tampoco se vale. Y bueno, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? Hemos tenido, por ejemplo, reportajes en diálogos donde fue una brigada, se pudieron poner los intrauterinos y llega una señora con el intrauterino en la mano sangrando porque se lo arrancó el marido. Entre la barrera del idioma, que es diferente, lo difícil del acceso a muchos lugares, la falta de salubridad, o sea, ahí cómo le hacemos para también intervenir. Hay programas de salud a nivel sector público en donde se basa en llevar servicios de anticoncepción y planificación familiar, no por médicos, sino por auxiliares de salud y por parteras y por enfermeras, que tienen más empatía en las comunidades. Entonces a ellas les hace mucho más caso la familia o toda la comunidad y tienen más confianza incluso el médico al saber que su pareja, su esposa va con un auxiliar de salud. Dice, no voy con un médico, no vayas con ningún médico porque nadie te puede ver las partes íntimas, solamente yo, ningún hombre. Entonces si vas con fulanita de tal que es auxiliar de salud, ahí sí te doy permiso que vayas y que te atiendas. Pero la mujer muy viva, cuando se puede, dice, bueno, yo no me quiero colocar un dispositivo porque puede pasar lo que dices, su esposo se da cuenta, pero va a poner una inyección mensual o bimestral o cada 3 meses. Se aplica un inyectable y con eso se garantiza que no se va a poder embarazar. Entonces son estrategias que hay que buscar cómo llevar estos servicios a las comunidades. Entonces, de que las hay, se pueden hacer. Nada más es cosa de que exista la voluntad, tanto del personal paramédico, como la voluntad de quienes conducen los programas estatales de salud. De hecho, algunas parteras, por ejemplo, en la zona zapatista, en Chiapas, lo que han encontrado que es menester, bueno, ok, acaba de parir la señora y citan al señor también, les dan la plática a los dos, y entonces ya como que hay más aceptación, pero la partera sería un gran vínculo. Y hace un tiempo la Secretaría de Salud hizo un intercambio en donde ginecólogos trabajaban con parteras, las entrenaban en ciertas prácticas que tenían que ver ellas con mucho tiempo cuando se iba a complicar el parto y les pudieran remitir a un hospital y no a la mera hora,
y viceversa, ellos también escuchaban de las parteras muchas de las recomendaciones. Vamos a continuar. Pues como se dan cuenta, son los colegios de nuestro país a los que pertenecemos la mayoría de los médicos aquí. Acuérdense que nosotros como médicos vamos a tener varias funciones, ¿sí? La primordial quizá, que es la que nos apasionó y por eso quisimos ser médicos desde que éramos chiquitos. ¿Tú por qué quieres ser médico? Es que quiero curar a la gente, ¿sí? Nos pasamos al segundo round, como mencionamos ahí, la cuestión bioética. Es la interrelación del médico y del paciente, nuestro devenir, cómo actuamos. Tienen el conocimiento científico, eso no lo pongo yo en duda, pero también hay que tener ética para saberlo aplicar. Por otro lado, los números que nos dio Luis son muy importantes. Ustedes saben lo que nos decía Don Abedian, lo que no se mide no se puede evaluar y no se puede mejorar. Entonces, por eso son los números, son impactantes. Y además ya me los dejó blanditos, les dio el gancho al hígado con el video. ¿Por qué? Porque los queremos sensibilizar. Ahora a mí me toca precisamente la parte, ya que estamos sensibilizados y que sabemos que debemos de actuar en esta población que es vulnerable en nuestro país, ¿cómo lo vamos a realizar? Entonces vamos a hablar de algo que por las siglas en inglés se les dice LARC. Esto es lo que quiere decir Long Acting Reversible Contraception, o sea, anticoncepción reversible de larga duración. ¿Por qué les queremos brindar y dar asesoría a este tipo de población? Precisamente porque están en una edad vulnerable y es bien importante. Nosotros cuando damos este tipo de asesorías no es por una imposición, ¿sí? Porque si tratamos de imponer, no, tú te debes de salir de aquí con un dispositivo porque si no te embarazas como coneja. Estamos vulnerando los derechos humanos. Tiene que ser un consenso, se llama consentimiento informado, y con ese consentimiento informado, con la información precisa de riesgos y beneficios, la paciente va a hacer una elección. Pero nosotros tratamos de que sea este tipo de anticonceptivos, porque si son pacientes, mujeres, adolescentes, nosotros consideramos que deberíamos de aplazar un embarazo el mayor tiempo posible. Esas personitas, esas adolescentes, son pensantes, no las podemos tratar ya como individuos que no tienen criterio. Entonces yo generalmente les hago la pregunta y se las paso como tip para incidir. A ver, hija, ¿ya empezaste tu vida sexual? Porque a veces la primera consulta es, ¿por qué cree que no me bajó? ¿Tienes relaciones? Pues sí, desde hace 2 años. ¿Y te cuidas? No. ¿Por qué no te quieres embarazar entonces? No. Entonces, porque no usas un método. Entonces empezamos a incidir. ¿Cuál es tu proyecto de vida? No, pues yo quiero acabar mi prepa, quiero hacer una carrera, quiero ser licenciada, pero además quiero hacer una subespecialidad en Derecho Civil. ¿Y tú crees que si te embarazas en este momento lo puedes lograr? Pues tal vez sí, si te ayudan los papás, pero va a ser muy difícil. Entonces ellas empiezan a, no, tiene razón, póngame algo ya en este momento. Entonces luego van en grupito, llegan al consultorio en grupito. Doctor, vengo por el chip. Ya sé cuál es el chip. Sí, vengo por el chip. ¿Listo? Excelente, voy en 4º semestre, casi acabo mi carrera y no me voy a embarazar. Y además tengo libre decisión sobre mi sexualidad. Digo, efectivamente. Siguiente, entonces, ¿qué son los LARCs? Bueno, son los anticonceptivos, entre ellos tenemos los dispositivos intrauterinos, los tradicionales que conocemos con el cobre. Sin embargo, tenemos muy buenos, ahora tenemos de plata también, y tenemos los medicados, los que tienen levonorgestrel. Tenemos los implantes, tenemos, a mí me tocó hacer el estudio con uno de mis maestros, imagínense, ya pasó tiempo, cuando todavía se colocaban las 6 varillitas aquí en el brazo, como un abanico. Entonces era una bronca, y luego para sacarlos. Posteriormente apareció el de levonorgestrel, el de tonorgestrel con 68 miligramos, y ahora también disponemos de uno que se llama Yadel con 2 varillas, que además nos duplica el tiempo. Entonces, qué padre, no solamente voy a acabar la prepa y la carrera, a lo mejor hasta empiezo mi doctorado. Entonces, esto es muy importante. Estos anticonceptivos son altamente efectivos para la prevención del embarazo. Esto es lo importante, la duración de varios años. No necesitan una supervisión, no son susceptibles del olvido como las pastillas, son fáciles de usar y sobre todo son reversibles, porque esta adolescente en algún momento pues va a querer tener un bebé.
Bueno, hay algunas que dicen que nunca, ¿verdad? Pero más adelante, dependiendo sus consideraciones profesionales y eso. Yo creo que a mí me pusieron como 8 varillas, yo me esperé a los 41, doctor. Sí, ¿no? Efectivamente, ese es otro punto, Fer, otro punto bien importante. Nuestra actualidad a mí me da mucho gusto. Yo les digo, yo amo a las mujeres, por eso fui ginecólogo, y ahora van ganando mucho espacio, demasiado espacio en los terrenos educativos, políticos, puestos. Vean aquí el auditorio, vamos a hacer el consenso, son más mujeres. Hace un par de años me invitaron a dar una conferencia, regresé a mi amado Hospital General de México. Cuando yo hice la especialidad, mi guardia éramos 5 hombres y una mujer. Y vi el auditorio, les di la plática, terminamos, le digo, oigan chicas, ¿y los hombres? Dicen, están allá abajo trabajando, doctor. Ya quedan 2, son una especie en peligro de extinción. Ya nada más esos 2 y terminamos. Entonces, a mí me gusta eso, se empoderan y van ganando ámbito. ¿Qué haces? Pero, ¿qué pasa? Primero, poco conocimiento. Yo no sabía, doctor, que había este dispositivo de plata nuevo. Sí, yo no sabía que había el chip. Actitudes equivocadas de los médicos, que ya platicamos, Fer. Mitos y conceptos erróneos, que también ya lo analizamos. Otro, el temor a la inserción y a la extracción. Me va a doler. Entonces tenemos que hacer una consejería perfecta. Por eso les menciono que yo creo que van más de morbosos las amigas para ver cómo llora cuando le ponemos el implante. Y cuando ven que no le pasa nada, ahora sí voy yo, pónganme uno a mí. Entonces se les explica perfectamente la técnica para la colocación de un dispositivo intrauterino, la colocación del implante. La preocupación por los efectos secundarios, los riesgos potenciales. A veces existe el mito que dicen, es que si yo no he tenido bebés y me pongo un dispositivo, mi matriz se va a lastimar y no voy a poder tener hijos. Si no he tenido hijos y utilizo pastillas o utilizo un método hormonal, me voy a quedar estéril. Entonces tenemos que platicar sobre esto. Satisfacción con el método actual. Dicen, a mí me ha funcionado perfectamente el condón, doctor. Bueno, por lo menos ya usaste algo, ¿sí? Pero tenemos una alternativa que es mucho más segura. Y sobre todo la percepción de costos altos. Y efectivamente, si ven la cajita de los implantes del Detonogestrel, por ejemplo, son 3,600. Entonces en la adolescencia, ¿cuándo vamos a contar con ese dinero? Dicen, no, pues a lo mejor me sale más barato embarazarme, ¿no? Vean, uso típico contra el uso perfecto, porcentaje de mujeres con embarazo no planeado por año. Entonces en el primer plano tenemos el preservativo hasta un 18%, píldoras, parche y anillo hasta un 9%, el inyectable de progestina llega a fallar hasta en un 6% y el diafragma, que prácticamente ya no hay, hasta en un 12%. En cambio, los anticonceptivos de larga duración, como los dispositivos, el de cobre, solamente 0.8%, el sistema intrauterino que libera levonorgestrel, el 0.2%, y los implantes, el 0.05%. Entonces, yo no he visto pacientes embarazadas con implantes. Bueno, sí, una. Pero se lo pusieron embarazada. Sí. Falló el método. ¿Cuándo te lo pusieron? Tal fecha. Saco gestación. No, ya estabas embarazada. Prácticamente no fallan, ¿eh? Bueno, afortunadamente, con la difusión, ha habido ya cierta tendencia a aumentar el uso de este tipo de métodos anticonceptivos de larga duración. Todas las mujeres desde el 2002 al 2009 hasta el 8.5%, y ya a pesar de la resistencia en las adolescentes hasta en un 4.5%. Fíjense bien, los anticonceptivos tienen mayor eficacia anticonceptiva ya en el plano real, en los estudios. Aquí hacemos la comparación de los métodos anticonceptivos de larga duración contra la ampolleta de medroxiprogesterona y las pastillas parche o el anillo. Acuérdense, debe de ser un uso perfecto. Si se olvida la pastilla, sobre todo ahora que son de dosis mínimas, por ejemplo, etinilestradiol de 20 miligramos, corren un riesgo muy alto de que no se inhiba la ovulación. En cambio, si les colocamos un implante, un Yadel, una T de plata, por ejemplo, la podemos ver hasta dentro de 3 años, ¿sí? Los anticonceptivos de larga duración obtuvieron mayores tasas de satisfacción también. Esa
hizo un estudio hace unos 10 años, no sé si lo recuerdan, el estudio Choice. El estudio Choice, en una población de Estados Unidos, en San Luis, se dieron a la tarea de por qué allá también se embarazaban bastantes adolescentes. Entonces se dieron a la tarea de hacer una encuesta a mujeres entre 14 y 45 años y les preguntaron por qué no los utilizaban, y la mayoría fue por falta de conocimiento, falta de asesoría. Una vez que se les dio la información, consejería, las tasas de satisfacción, miren, el CIU hasta del 70% y los dispositivos hasta el 65%. Quiere decir que si nosotros brindamos una consejería adecuada y además tenemos el abasto del producto, del dispositivo, nuestras usuarias van a estar muy satisfechas. Ahora, ¿por qué no usarlos? La preocupación de las jóvenes y de las adolescentes es la inquietud por tener un cuerpo extraño dentro de su cuerpo. Nuevamente, consejería, ¿sí? Hacerles ver que la colocación de un dispositivo intrauterino o de un implante subdérmico no va a perjudicar en lo más mínimo ni su fertilidad ni los órganos genitales. Ya habíamos comentado la preocupación por el dolor durante la inserción y el retiro, entonces hay que hacerlo con toda la metodología que nosotros ya conocemos, colocar un dispositivo durante la menstruación para que el cérvix esté más abierto, por ejemplo. La importancia de los médicos den asesoría al respecto del dolor, y las pacientes que quieren tener información de estos métodos, nuevamente la consejería. Hablar de los costos promedios, pero sobre todo el costo-beneficio de evitar un embarazo puede ser mayor que el desembolso, por ejemplo, a nivel privado, de la utilización de un método anticonceptivo, pero además la cobertura para los servicios públicos. Afortunadamente, la mayoría de las instituciones de salud pública cuentan ya con un gran stock de anticonceptivos. Ya para ir finalizando, esto no es nada que nos saquemos de la manga, sino que viene regido por estudios bien fundamentados. Por ejemplo, nosotros nos basamos mucho en el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. En este estudio que se hizo en el 2012, la anticoncepción, los de larga duración, nos concluye que son seguros, muy seguros en muchas mujeres y adolescentes, subrayando nuestro tema, son muy efectivos, que le da satisfacción a la usuaria y continuidad. Tengo pacientes que ya llevan hasta 3 implantes y no pasa nada. Doctor, se me fueron los 3 años, pero rapidísimo. Y si aparte ya no tengo los dolores de menstruación, aparte me ahorré 3 años de toallas sanitarias, póngame otro. No te vas a embarazar, de veras, otros 3 años, tengo mucho trabajo. Y a los 3 años, dice, póngame otro, a ver si en un año me lo quito, pero se me hace que este ya es el último. Entonces da mucha continuidad, las adolescentes se van a beneficiar para la prevención, sobre todo del embarazo no planeado o no deseado. Entonces la recomendación sería una consejería de todos los métodos que debemos dar a las pacientes, sobre todo a nuestras adolescentes. Promover el uso de dispositivos intrauterinos y de implantes subdérmicos de liberación y adoptar los protocolos de aplicación. Recomendación: las adolescentes deben de ser estimuladas a usar anticonceptivos de larga duración. La accesibilidad debe de ser fácil, se las debemos de proporcionar, y la revisión de cuidados médicos debe de ser evaluada en cada consulta. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y antes de que nos arranquemos con preguntas para todas, todos, todes, ¿verdad? Pues va usted, compañera. La doctora Gloria Rivero, un aplauso para ella. Y en cuanto le la doctora Gloria Elena Rivero Song. Adelante, doctora. Perfecto. Bueno, cuando llegan nuestras pacientes al consultorio, siempre nos preguntan, doctora, ¿cuál me recomienda? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Y en realidad nosotros siempre tenemos que basarnos en los criterios de elegibilidad, que los más actualizados son de la edición 5, ¿ok? Y hay unas actualizaciones que todavía en el 2018. Y algunas veces les preguntan, por ejemplo, o creo que aquí en médicos generales, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿O son puros ginecólogos también por ahí? Ok. Porque es importante que luego, para iniciar un método de planificación, le dicen, tienes que tomarte tu biometría química, tu mastografía, ultrasonidos. Entonces, aquí nos dice la ACO y también nos dicen los criterios de elegibilidad que no necesitamos ningún estudio para iniciar un método de planificación.
Ok, lo único que necesitamos hacer es una buena historia clínica. Lo que sí recomiendan es la toma de presión arterial, pero tampoco dicen que si no tomamos la presión arterial o que tuviera alta la presión, no vamos a iniciar un método de planificación. Y para cualquier mujer, en cualquier etapa, con cáncer, con cualquiera, siempre va a haber una recomendación según las guías. Ustedes las pueden bajar y son muy fáciles de entender y ahorita lo vamos a ir viendo. Y obviamente me pidieron que habláramos sobre las ventajas, pero específicamente de los de larga duración, pero los que son de progestina, ¿no? Sabemos que los anticonceptivos es muy importante porque tenemos que saber cuándo lo vamos a colocar, cuándo lo vamos a retirar y cómo actúan estos métodos de planificación. Los anticonceptivos ya sabemos que actúan, tenemos dos hormonas, estrógenos, progestágenos, pero la que le da inhibir la ovulación es la progestina. Entonces ustedes van a ver que hay algunos combinados, pero en específico por eso crearon estos anticonceptivos que tienen lo que es etinilestradiol, sí. Y entonces crearon 3 dispositivos. A mí la verdad que me gusta muchísimo más estos, porque el que es de cobre, y algunos de ustedes a lo mejor no lo saben, se debe utilizar un método para vigilarlas, que esté bien colocado, en este caso sí, porque lo que le da la anticoncepción en el de cobre es el cobre. La reacción inflamatoria que crea dentro del útero es lo que va a utilizarlo como anticoncepción. Sí, yo he hecho muchos ultrasonidos endovaginales y el dispositivo está de salida. Y si nosotros solamente colocamos el espejo vaginal, vemos las guías súper bonitas y entonces es cuando nos echan la culpa de que salieron embarazadas y que el niño ahí que salió en la revista porque les pusieron el T y que no funciona. Entonces es importante que si ustedes tienen pacientes que tienen la T de cobre, es importante que les soliciten un ultrasonido endovaginal. Y si ya se encuentra de salida, hay que retirarlos. En cambio, con los anticonceptivos basados que tienen progestinas, no necesitamos un ultrasonido endovaginal. Entonces, a mí me gusta mucho más. Cuando me preguntan, a mí me encanta colocar el implante subdérmico, porque ¿en cuánto tiempo lo colocamos? O sea, si acaso son 3 minutos, ¿no? Y en verdad que colocar bueno, yo me puse el Mirena y bueno, casi me muero. No, de verdad que yo, o sea, pero siempre les digo, duele más un parto. Entonces, obviamente sí prefieren a veces colocarse el dispositivo, ¿no? También lo más importante, ustedes saben que existe el apeo, ¿lo han escuchado? Sí, ¿no? El apeo es la anticoncepción post-evento obstétrico, que es un sistema que utilizan en la salud, en cualquier hospital público, en el cual después de un aborto, un parto, lo que sea, hay que colocar un método de planificación y el que están colocando mucho, están poniendo la T de cobre y lo hacen exactamente pues durante la cesárea o ya después las pasan y les ponen como al segundo día se lo están poniendo o algunas se van mucho sin anticonceptivo. Entonces aquí ustedes se preguntarán y les van a preguntar, doctora, ¿qué puedo utilizar ahorita que ya van a ser mi bebé? ¿Puedo utilizar hormonas? ¿Cuáles son las que puedo utilizar? Y también hay métodos que pueden utilizar las mujeres que están ahí. Y aquí podemos mencionar que en el puerperio inmediato hay pocas contraindicaciones, como haya tenido alguna coriamnionitis o algo la paciente, no se puede colocar el dispositivo. Pero aquí me encantó esto que dice puerperio posaborto. El 90% de nuestros pacientes que han abortado, y ahorita que en México, pues obviamente la interrupción legal, pues al día no sé cuántas se estén haciendo. Entonces hay que colocar métodos de planificación, es lo que está haciendo Mexifa. Ajá, literal, van a la interrupción del embarazo y le están poniendo el dispositivo. Y le están poniendo el dispositivo de cobre, entonces siempre hay que recordarles que hay que utilizar el ultrasonido endovaginal. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar en esas pacientes que dicen que tienen síndrome de ovario poliquístico, cuando no sepamos si están menstruando o no, que tengan una amenorrea en estudio, también las tenemos que colocar. Y no importa, la verdad es que yo sí he leído y no importa cuándo vamos a colocar el dispositivo. Sí es cierto que durante la menstruación se puede abrir un poquito el canal cervical y se puede ver a través de un ultrasonido, pero no es necesario. Lo hacemos porque sabemos que la paciente, lo que queremos descartar es que esté embarazada. Entonces, no pierdan la oportunidad de que a la paciente le digan, no, cuando vengas con tu menstruación, no, en ese momento se lo podemos colocar, ¿ok? Y se puede aplicar en cualquier momento del ciclo, porque luego también la falta de información, como dejan de menstruar, no saben si están bien, venimos con que la gente dice, es que ¿qué pasa con lo que no estoy menstruando? Se me está acumulando, entonces es importante toda esa información, y dicen, bueno, ¿cómo me lo voy a quitar? Porque no me lo quieren quitar en el seguro, pues porque no menstruo, y como se lo quieren retirar justamente cuando están menstruando, pues ellas nunca van a menstruar, entonces lo podemos quitar en cualquier momento. Las ventajas es que el índice de PERS comprobado es muy alto, y nos habla de la efectividad muy buena del 99.9%,
La verdad es que yo no he puesto más de 2.000 dispositivos para saber si 2 se van a embarazar con los dispositivos que tienen progestinas. Los efectos secundarios son mínimos y es importante platicarlo antes de... A mí me ha pasado que de repente no falta mi amiga, literal, que le digo, de 10 mujeres, 7 dejan de menstruar. Yo dejé menstruar, es una maravilla. 2 van a menstruar un poquito, no tanto, pueden tener un poquito de sangrado. Y 1 puede tener una hemorragia. Bueno, pues mi mejor amiga fue ese 1 con la hemorragia. Entonces es muy importante platicar con ellos y no retirar esos dispositivos. Ahorita vamos a platicar cómo podemos tratar esto antes de quitarlo. Entonces, efectos secundarios son mínimos, le puede salir un poquito de acné, en realidad, de ahí en fuera, esos cambios de humor, así somos las mujeres, eso hay que aclararlo, porque luego, que no quieren utilizar un método que les pueda cambiar el humor, etcétera. Entonces, bueno, así somos, yo siempre les digo, no, así eres, no fueron las pastillas ni las inyecciones ni nada. Entonces, lo podemos utilizar durante la lactancia, lo que son los que son dispositivos intrauterinos, y también podemos utilizar el implante. Ahorita les voy a mostrar un artículo que menciona que se puede utilizar durante la lactancia y en el puerperio inmediato. Ventajas, no las tenemos que estar vigilando, ni el parche y todos los demás, de repente eso es lo que hace no apego y pueden salir embarazadas. Y ya que había comentado el doctor, que según la norma 047 no necesita ninguna autorización, únicamente el consentimiento informado. Y súper aclararles que no le suben de peso. Ya hay muchísimos artículos, el implante de verdad que, pues hemos visto que yo creo que ustedes tienen pacientes que han subido de peso con el implante, pero hay muchos artículos que dicen que no suben de peso. Hay que preguntarles cómo están comiendo. O sea, la gordita que llega al consultorio no es por el implante. Entonces hay que investigar qué es lo que le está haciendo subir de peso. Entonces, en este estudio demuestra que había muy importante reducción económica en el país, por eso es una de las ventajas para el país, porque redujo 288 millones de dólares al año en gastos médicos si solamente el 10% de las mujeres de 20 a 29 años usaran estos anticonceptivos, ¿no? Entonces, yo creo que parte también de la economía lo tenemos que recomendar. Como había comentado también el doctor, había colocado el mismo artículo de la ACO, que nosotros... Hay gente que dice, si no lo dice el colegio americano, no. Pues entonces también lo dicen ellos, que lo podemos colocar en cualquier momento el implante, porque hay gente que le dice, no, pues vente en tantos días, como lo son los anillos, las inyecciones y todo eso. En este artículo mencionan que, dice, la evidencia científica, la inserción del implante en el puerperio inmediato no ha sido asociado a efectos negativos a las variables de amamantamiento, que si les van a reducir la cantidad de leche en el puerperio, entonces ya, aquí mencionan perfectamente que no. Pero sí es cierto que el Implanon en su cajita dice que lo podemos utilizar hasta 4 semanas después del puerperio. En este otro nos mencionan que la inserción del implante inmediatamente en el posparto no ha sido asociada a efectos maternos o neonatales perjudiciales, ¿no? Que si le va a pasar algo al bebé. Entonces sí lo podemos utilizar. Y obviamente ustedes saben que lo que le da la estabilidad del endometrio es el estrógeno. Y los estrógenos, hace mucho tiempo utilizaban macrodosis y ahorita por eso están bajando de 30 a 20 microgramos, y entonces por eso pudiera haber algún sangrado con el uso de estos anticonceptivos, porque solamente tienen progestina. Pero entonces cuando ustedes tengan ese tipo de pacientes, no se los quiten, trátenlas primero. Hay muchísimas opciones, y sobre todo, a mí más que a quién le podemos poner el anticonceptivo, que en realidad a todas, más bien a quién no podemos ponerle los anticonceptivos. Y les van a preguntar, es que mi mamá tiene cáncer de mama y yo no quiero utilizar, le tengo pavor a las hormonas. Lo podemos utilizar, y estas son es lo que les comentaba de los criterios de elegibilidad, que los pueden encontrar, los pueden descargar, y aquí nos ponen que son la T de cobre y el dispositivo, y nos ponen aquí que sí los podemos utilizar, ¿ok? Y el hormonal 4-3, aquí sí no lo están poniendo, que si tienen un cáncer de mama actual, aquí sí no lo podemos utilizar, pero en la paciente, si nuestra mamá, nuestra abuelita tuvo cáncer de mama, lo podemos utilizar en nuestra paciente sin ningún problema. Nos los ponen en el 1, si se acuerdan de 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, también otros cánceres, ¿ok? En donde no, aquí me gusta que dice 4B, y por ejemplo en el cáncer cervical mencionan que no debemos utilizar ninguno de los que son hormonales ni la T de cobre, porque podemos arrastrar parte de lo que es el cáncer hacia el endometrio, ¿ok? Pero sí nos dicen que si lo tiene, no se lo quitemos. ¿Ok? Entonces ellas también, lo que no queremos es que se embaracen, ni las de cáncer de mama, ni las de cáncer de cervix, entonces a ellas se los vamos a dejar. Igual en cáncer endometrial lo vamos a dejar, y en cáncer ovárico lo vamos a dejar. Y aquí sí nos dicen que en cáncer endometrial no podemos colocar ninguno de los que sean. Entonces, si se dan cuenta, las contraindicaciones son muy pocas.
También nos dicen, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que pesas, no sé, 30 kilos de más, no puedes utilizar el implante, ¿no? Pues aquí nos dicen perfectamente bien que lo podemos perfectamente bien utilizar. Aquí están estos dos, el de cobre y el de conostrel, 1 y 1. En esta presentación, por ejemplo, no se menciona lo del riesgo de trombosis. Okay. Sí, con las progestinas no hay problema. Por eso me gustan eso en comparación con los anticonceptivos combinados que sí tienen estrógenos. Y acuérdate que el estrógeno es el que sí puede tener un efecto trombótico, ¿no? Pero igual, por ejemplo, llegó una paciente que tiene lupus y entonces el reumatólogo le dijo, no te podemos poner el Mirena. Si ustedes lo bajan, las guías lo recomiendan y lo podemos utilizar perfectamente bien, sin ningún problema. Entonces siempre hay una anticoncepción y no va a haber problema. Hola, bueno, mi duda es, hace ratito hablaban sobre derechos sexuales y bueno, mencionaban que no debemos de negar ningún método anticonceptivo a una persona en cualquier edad, pero mi pregunta va dirigida a si afecta en el desarrollo de la adolescencia el hecho de que tú coloques o des un método anticonceptivo hormonal. ¿En qué aspecto? O en el desarrollo. No, ninguno, ¿eh? Obviamente, por ejemplo, me tocó una paciente de 15 años que inició vida sexual a las 13. No es como juzgar, pero sí es platicar con el adolescente, decirle, no es normal tener relaciones sexuales a los 13, o sea, incluso por la ley, etcétera. Pero pues nos toca aconsejarlos bien a esto y pues obviamente, pues gracias a Dios no quedó embarazada, ya llevaba 5 parejas sexuales a los 15 años, entonces más que nada es la asesoría. Y antes de que se olvide, sobre todo comentarles que ya saben que los métodos anticonceptivos actúan inhibiendo la ovulación, ¿ok? Entonces lo que sí quería aclarar es que los 3 anticonceptivos o los 3 métodos que son liberadores de progestinas, que es Yaides, Cailina y lo que es Mirena, no actúan inhibiendo la ovulación, por eso son cuando los quitemos, pueden quedar embarazadas inmediatamente. Los ovarios van a seguir ovulando normal. A mí me ha pasado que los coloco y veo el seguimiento folicular y se ve perfectamente bien. Entonces sí es importante hablar con sus pacientes y decirles cómo actúa Mirena. Ustedes saben perfectamente bien que la progestina va a quedar un endometrio totalmente delgadito, casi de 1 a 2 milímetros, y entonces obviamente con un endometrio de ese tamaño, y aparte que va a secretar ciertas cosas que hace que haya un moco espeso y ya no pasen los espermatozoides, y el que logre pasar pues ya está muy tarde y no se va a encontrar con el óvulo. Entonces es importante hablar cómo actúan los anticonceptivos. Y entonces el implante, hay diferentes tipos de implantes, hay 4 en el mercado, algunos de ellos no estaba inhibiendo la ovulación, pero el Implanon sí inhibe la ovulación. Entonces es importante también valorar los ovarios, ¿no? Aquí tenemos también algunas preguntas. ¿Por qué brindar anticoncepción hormonal a adolescentes cuando es un método de alto costo o no son candidatas al método? ¿Por qué sucede esto? Aparentemente es un alto costo. Sí, como ya vimos en la presentación de Germán, es un costo-beneficio muy alto. Si hacemos la transpolación de cuánto cuesta un anticonceptivo hormonal, que puede costar 3,000 pesos, pero el tiempo que le va a durar, que son 1,500 días o más días, si haces esta conversión en dinero y tiempo, el costo es muy bajo. Claro. Aquí quisiera ahondar un poco en un tema que los 3 coincidimos, en la anticoncepción post-evento obstétrico y en el tema de orientación consejería, que es de imperiosa necesidad hacerla para cada adolescente, incluso si es adolescente no. Uno de los mayores atractivos para los ginecólogos recientemente es el retiro de implantes. Nuestros compañeros de DKT que hacen visita con ustedes médicos y con otros también, dicen, bueno, me está favoreciendo a mí en cuanto a ingresos que el sector público esté colocando de manera indiscriminada implantes. Hay una sesión de 100 implantes en tal centro de salud. Llega la gente y sin hacer ninguna pregunta, sin hacer nada de orientación consejería, le colocan el implante. No saben qué les va a pasar, si van a tener sangrado, si van a tener amenorrea, si van a tener acné, y entonces eso les causa preocupación a la mujer. Entonces van con su médico general o van con su ginecólogo y les retiran el implante. Y esa es una forma de ingreso actualmente para los ginecólogos, lamentablemente, porque ahí sí es un producto muy caro que no está utilizándose para lo que debe de hacer. Y querías agregar nada algo, más, sí. por ejemplo, yo utilizo como estrategia
si van menores de edad o que económicamente están en la universidad, siempre les digo, ponte una T de cobre en lo que juntas para ponerte tu dispositivo y cuando vengas te lo retiro y te lo cambio. Y si les hacemos, le digo, sí es cierto que es caro, pero un control prenatal es 1000 veces más caro, ¿no? Y ya, obviamente ven los precios afuera y dicen, no, mejor sí. Es acerca de lo que hablamos del riesgo-beneficio. Obviamente el costo, no solamente económico, sino social de un embarazo va a ser mucho mayor a hacer ahí el cochinito. No, y vivir con la privado. angustia. Vivir con la angustia. Con la pastilla de O la pastilla, sí, digo, yo tengo ya 53, pero yo sí me acuerdo el, puta madre, no me ha bajado. Era, pero muy angustioso con compañeros. Bueno, y en mi época no se hablaba de la pastilla del día siguiente. Era peor, era el té de ruda de la abuela, ibas hasta con el brujo del mercado Sonora, era un vía crucis, ¿eh? Ahora estamos en la gloria. Ojalá que llegue a todas las mujeres. ¿Cuál es la mejor opción para una multípara? Mujeres con algún tipo de cáncer, que bueno, tú ya mencionaste algunos, diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad. A ver, un caso por caso, o como nos lo quieran decir. Igual hay alguien de los doctores que está aquí que participe, está muy bueno ese caso, cómo elegir en este método de planificación en esta paciente. No sabemos si está obesa, pero por su diabetes igual ya está descontrolada, que es lo que más frecuente hay en México, ¿no? Pues no sé qué opinan. Como, o sea, por la diabetes se descontrola que Todo lo demás. todo, o sea, ya no, tu ciclo no es tan Pues la paciente exacto. obesa puede tener mayor riesgo de sangrados, etcétera, pero, o sea, como no mencionas ahí si esa paciente es diabética controlada o descontrolada, nada más por eso mencionaba. Si es diabética controlada, ¿qué se hace? Pues es que si, o sea, en realidad todo. Podemos utilizar, acuérdense, tenemos el caso, una diabética controlada, efectivamente puede concurrir en cascada con todas las demás alteraciones, las dislipidemias, la elevación del colesterol, la inhibición de los triglicéridos. Entonces, yo no me hago bolas, me voy a mi disquito de criterios de elegibilidad y ahí voy viendo, voy descartando, ¿sí? A ver, yo le voy a elegir un método combinado, no por el riesgo de una dislipidemia, elevación de colesterol y con un estrógeno le va a dar un infarto. Quizá podríamos utilizar uno de progestina, sí podríamos utilizarlo. Quizá el aumento del índice de masa corporal nos pudiera condicionar un poco de spotting, está considerado. Acuérdense que el exceso de colesterol, ¿saben cuál es la base de las hormonas, no? Un anillo de colesterol, y de ahí ya se nos deriva el pregnano y los diferentes tipos de estrógenos. Entonces en ella le convendría uno de barrera, un dispositivo intrauterino, uno de plata o uno de cobre. Ok, pero hay que pedir siempre asesoría. Entonces, no sirve de nada que vaya yo y me forme los 1000 implantes, porque pues quién sabe qué me va a pasar. O sea, es así Bien, como algo de acto de fe. Lo más seguro es que se lo van a poner, pero va a ser un derroche de recursos de nuestro honorable sistema de salud, porque a los 3 meses lo va a tener que retirar, si es que antes no le da un infarto. Y pregunta también, en aspectos generales, ¿qué tipo de criterios médicos consideran indispensables en las usuarias adolescentes para elegir un DIU hormonal contra DIU de cobre o un implante subdérmico? ¿Qué usamos? El método del péndulo, un chinchimpú. ¿Cómo debería de elegir la usuaria y el doctor? ¿Qué harían? Bueno, en realidad, yo sí soy más, a mí me gustan más los que son intrauterinos liberadores de hormona. Me gustan más porque siento que he visto yo en mi práctica que el implante tiene un poquito más de efectos secundarios, no sé si les ha pasado, pero más sangrados. Entonces yo, por ejemplo, le pregunto a la paciente, ¿te gusta menstruar? Obviamente a nadie le gusta menstruar, ¿no? Entonces le digo, pues el Mirena puede ser una buena opción, porque no sé, algunos no saben, pero la diferencia entre de los hormonales es, uno tiene 12.5, el otro tiene 19.5 y el otro tiene 52. Entonces, obviamente, Mirena está hecho y diseñado para otras funciones, no solamente como anticoncepción, sino como pacientes que tengan problemas endometriales, sangrados abundantes, que queramos inhibir específicamente eso. Entonces, es como platicar con la paciente, ¿no? Y preguntarle también, si se quiere a lo seguro, yo creo que sería una opción el Mirena, pero me gusta mucho poner el implante por la facilidad de la colocación. Creo que ahí más o menos tenemos que individualizar en cada paciente
y ponerle su traje a la medida. La mayoría de las adolescentes, por el temor que habíamos visto de que igual ya tienen relaciones sexuales, pero van con el ginecólogo y tienen pudor. No quiero que me vea abajo, doctor, mejor póngamelo en el brazo. Entonces es una buena opción porque es muy sencillo de colocar. El Mirena a mí me gusta mucho, sobre todo en las pacientes ya de la tercera o cuarta década de la vida, por los beneficios que decía Gloria, porque aparte el uso de una progestina nos disminuye los sangrados y los riesgos. Ya saben que en esta etapa empiezan a aparecer ya los miomas uterinos. Entonces, si le damos algún combinado con estrógenos, corremos el riesgo de presentar hemorragias o de que crezcan los miomas. Entonces, ahí nos da doble acción, una anticoncepción en la fase ya final de la etapa reproductiva, y también sí me ha ayudado mucho a controlar pacientes con miomas pequeños para que no tengan dolor ni hemorragias intensas. ¿Y por qué el de cobre sigue siendo el clásico, el gran clásico? Y pues, por el precio. Para las chavitas, es mucho más accesible por el precio. Vayamos apuntándole por lo pronto lo que junta uno para cualquier otra cosa. Pero quiero comentar un par de cosas que está haciendo DKT. Si bien estamos haciendo todo lo que comentamos en este momento, hay dos estrategias muy importantes que estamos impulsando junto con el Instituto Nacional de Perinatología para que en los hospitales, institutos de salud de alta especialidad, existan módulos de alto riesgo reproductivo. Hemos ido a hospitales pediátricos, hemos ido a cardiología, y los pediatras o cardiólogos dicen, bueno, sí, ok, está bien, pongan su módulo, pero yo no lo voy a atender. Entonces necesito personal que ustedes envíen, ustedes como INPER, como perinatología, médicos que vengan a atender esta situación que ustedes están proponiendo. Ahí viene el trabajo de sensibilización con los altos especialistas. Tú tienes pacientes delicadas que si se embarazan, pones en peligro la vida del usuario. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Las quieres proteger? Sí. Entonces, no únicamente derives a los módulos de atención, de planificación familiar a las usuarias. Desde el contacto que tienes con ellas, sensibilízalos de que se requiere, si quieren embarazarse, hay métodos que pueden utilizar. Y hemos estado en nutrición, hemos estado en Oaxaca, hospitales infantiles, en cardiología, y estamos impulsando esto porque no únicamente es responsabilidad del ginecólogo como especialista hacer la atención en anticoncepción o planificación familiar. Hay que valorar mucho los riesgos en otros factores de la medicina con otro tipo de patologías. Y también otra participación que tiene DKT es en la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. Formamos parte del Grupo Nacional desde el 2015 y bueno, ya este año acudimos a la última sesión la semana pasada y el próximo miércoles se presentan los resultados de todas las actividades que hicimos en conjunto a nivel nacional y estatal con la Ciudad de México. Son logros que siento yo que no va a ser de mucha repercusión nacional, pero empezamos a hacer esto de manera coordinada intersectorialmente. Entonces, eso se los comento para que sepan del alcance también de DKT lo que estamos haciendo. Bueno, y si recordamos hace algunos años, es que es un gran logro. Yo les cuento rápidamente así a mi prehistoria y voy para allá para las preguntas. Sí, yo recuerdo cuando se empezó a hablar de VIH y que nadie hablaba de condones porque pues hacía tiempo que hasta los habían dejado de usar los abuelos, los que sí se lavaban y se usaban 3 veces o 10 o más, y nadie hablaba de ninguna manera de preservativos hasta que no se muere Rock Hudson y Freddie Mercury. Y entonces sí la gente como que dijo, ah caray, pues entonces sí, porque se había hecho hasta una encuesta, por ejemplo, en las calles de Nuevo León, de mucho antro acá, ¿no? Del ambiente, y les preguntaban, oye, ¿tú qué opinas del VIH? Es algo que inventó el gobierno para asustarlos, así decían. Y entonces ahí se cobró un poco más de conciencia y se logró convencer de que se usara el condón poco a poco. Me acuerdo un primer programa que se hizo con la SIDA en aquel entonces, y llegaron a Imevisión y dicen, bueno, esto es un condón, y así llega la primera pregunta vía telefónica. Oiga, nosotros ya lo compramos, lo tratamos de disolver en agua y no se pudo. O sea, no se sabía ni cómo colocar un condón, y eso no es hace tanto tiempo. Pero después de haber logrado convencer de que se utilizara, vienen 2 sexenios azules muy interesantes en donde se va, pero de boca, utilización del condón. Pero además yo quiero ahorita hacerles una pregunta, ahorita que decían, ya tenemos que migrar los métodos de corta duración o de corto plazo, los de larga duración.
A ver, ahorita, ¿quién trae un condón en la bolsa? Chicas y chicos, a ver. No, pues, bueno, usted, mi hermano, o sea, nos ponen en peligro a todos, muchachos. O sea, no puede ser que no traigan un chingado condón. Y estamos hablando de ITS. Ahora, a ver, ya de ajo, ¿quién sí está tomando un método anticonceptivo? Ah, ya va cambiando la cosa, ¿verdad? Sí, pues es que cuando ya lo traes a largo plazo, te desentiendes, te desentiendes, ya nomás te persinas, no te peguen un grano comezoniento, ¿verdad? Pero pues es que nada más para que vean la importancia de tener uno de muy largo plazo. A ver, espérenme, ya tiene micrófono y ahorita yo voy para allá, caballero, adelante, mi amor. Bueno, yo soy Ana María Camarillo y soy médica, y bueno, como la doctora pidió que si podíamos colaborar, pues digo, opinar. También estoy de acuerdo en que el implante es como la mejor opción con las adolescentes, por la otra razón que si bien no tienen sangrados, con el DIU Mirena, que es el único que pueden insertar en el sector salud, las adolescentes tienen un poco de dolor, más de dolor que con los pequeños que nosotros estamos usando, como los nuevos que tenemos en el mercado, más pequeños. Y la otra razón, mi otra opinión es que podemos hacer la contraparte del sector salud, como decía el doctor Arturo. Cuando el adolescente llega a nuestro consultorio, podemos hacer una muy buena asesoría y referirla a un centro de salud. Si no tiene el recurso, allí tienen el implante, ahí tienen el DIU, y por lo tanto podemos aprovechar ese recurso. Nunca olvidarnos de que hacer alianzas con algunos espacios cercanos a nuestro consultorio va a ser muy útil para facilitar el acceso de las adolescentes. Buenas noches. Me llamo Fernando Cedeño, soy ginecólogo, soy licenciado en Derecho y quisiera hacer unos comentarios. Luis, lo que él dijo, de verdad, tómenlo en cuenta. El embarazo en el adolescente casi es igual a violencia sexual. Entonces, siempre que vean una embarazada, descarten eso. La otra cuestión, Germán, ¿por qué el médico no quiere atender a adolescentes? Por ignorancia también. Desconocemos las cuestiones legales y resulta que, como dijo Fernanda, estamos apoyados por la Constitución, por todo lo que viene, códigos, por derechos humanos, la ley de salud pública, reglamento general de salud pública, la ley de adolescentes, la norma de adolescentes, la norma de violencia. Entonces, no quiero que todos sean abogados, que lo vamos a hacer en la competencia. He estado enfatizando, hasta que ahorita Fernanda lo tocó, ok, ya les enseñamos cómo nos embarazan, pero también tenemos que enseñarles que no se vayan a infectar. Yo te protejo contra un embarazo, pero ¿por qué no tomamos la actitud de los holandeses? Los holandeses utilizan mucho el double dutch. O sea, las chicas con su método... Gran campaña de eso, ¿eh? Y todos los chicos con su condón. Doble protección. Doble protección. Eso es lo que... Y hubo que explicar que la doble protección no era 2 condones Exacto. No, sí, era una cosa complicada, pero se hizo en la campaña. Entonces también es nuestra obligación. Y la otra cuestión, voy a comprometer aquí a Luis. Estamos preguntando cómo tengo un criterio de elegibilidad. Ellos tienen los discos que nos los proporcionan. Si los puedes proporcionar, ahorita te marqué. Pues hay que usarlos. Ahí en la bolsita. Pero qué bien que dice esto, mi Doc. Se dio el curso y nos tomábamos fotos grupales al final y decíamos, a ver, a la de 3, mezcal, mezcal. A ver, clítoris, clítoris. Llegó un lunes una señora fúrica, porque cómo es que habíamos dicho clítoris en el taller. Yo le dije, no, pues antes no se los puse a buscar, señora. Pero la señora sí ya como con el machete, onda canoa, me quería destazar. Muy impactante por la simple palabra. Y entonces cuando les digan, porque esto tuvimos que ir a hacer allá una plática con, por ejemplo, directores de secundaria, porque si a mí me vino una señora así, imagínense a los pobres maestros, un pinche libro de texto donde dice que familias diversas son las muy numerosas. No, mami, ni tu mamá, ¿verdad? Con esa enseñanza sexual pues estamos perdidos, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Y entonces,
se los dijo, señores, usted es doctor, cuando les digan los papás, ¿por qué está usted dándole educación sexual? Perdóneme, aparte de que es su derecho y mi obligación, la OMS dice, personas jóvenes que han recibido la mejor educación sexual sin sesgos de ningún tipo morales y demás, y que es veraz, se vuelven mucho más selectivos y ¿qué creen? La mayoría hasta retrasa el primer encuentro sexual. Tú ya las mamás como que se van más tranquilas. Pero además lo dice la OMS, no es invención nuestra, ¿verdad? Porque es de veras bien difícil para ustedes doctores, para los profesores lidiar con todo esto. No para los ginecólogos. Los ginecólogos hombres les va mal. Gracias, Doc. Muchas gracias. Adelante. Hola. Hoy en día nuestras pacientes ya llegan buscando la consulta en Google, ¿no? Ya preguntaron ya. antes de entrar con nosotros, pero bueno, mi pregunta me enfocada precisamente pensando en que a lo mejor una paciente informada ya buscó los criterios médicos de elegibilidad, dice, el dispositivo es 2, y les preguntan directamente por qué es 2 y no 1. O sea, sabemos que todos los métodos anticonceptivos para adolescentes son 1 y 2, pero en particular ella quiere saber por qué es 2 y no 1, el dispositivo cualquiera de los dos, el medicado o el APDCO. Wow. Pues en realidad, habría que ver qué tiene la paciente, ¿no? Sí, acuérdense, el 1 quiere decir que lo podemos utilizar en cualquier sentido sin contraindicación. En el 2, exacto. Bueno, primero, antes de pasar al segundo punto, el primero, efectivamente ya cuando consultan a Dr. Google, primero tenemos que decirle, como cuando nos decía el maestro, ¿cuál es tu fuente? Discrimina cuál es la publicación que leíste, porque si lo leíste en el TV Notas, en automático ya no tenemos discusión. Bueno, pasando al segundo punto, podría colocarse por lo que habíamos platicado, de úteros de nulíparas, a veces cobre la inserción para hacerlo pasar por el orificio cervical interno, cuesta un poco de trabajo. Yo he visto muchas de que han optado por eso y es un dolor terrible. Eso va en contra de nosotros porque ya no quieren utilizar anticonceptivo y resulta que está en el canal cervical, ¿sí? Entonces lo manejan en ese, dice, si no hay otro método mejor, pues elegimos este. Pero realmente es uno, condicionando las características del útero, y si tenemos estos que se hicieron especiales para nulíparas, pues sería lo mejor. Y efectivamente, ¿verdad? Siempre que vienen, pues yo ya consulté al doctor Google, para la segunda opinión vayan a Yahoo entonces. Pero hágale como los mecánicos, ¿no? Que han llegado y le han dicho, es que mire, es nada más la banda, entonces ¿para qué me lo trae? Yo soy el médico, ¿no? Yo soy el mecánico, entonces espérenme, vamos a hacer la lista. ¿Alguna otra pregunta? Allá hay más, adelante. Buenas noches, mi nombre es Diana Gutiérrez, soy licenciada en psicología y soy especialista en adolescentes. Y yo quería compartirles mi experiencia de haber trabajado en un módulo de atención a adolescentes en un hospital de concentración masiva que fue el Hospital de Banca. ¿Qué tal? Entonces, la situación es complicada porque tenemos que entender que, bueno, la expectativa es en el momento en que el adolescente pisa un centro de salud es muy raro. O sea, es muy raro que el adolescente o el adolescente vayan y pregunten incluso a los módulos de atención a adolescentes que están dentro de los hospitales y que tienen que pasar por una cantidad de barreras, o sea, peor que en el hipódromo, o sea, una cantidad de barreras desde el policía que ya la vio feo porque está chiquita. O sea, si entendemos que el inicio de la vida sexual activa a nivel nacional, estamos hablando de 13 años y medio, 14 años y medio, o sea, las mamás se sorprenden, o sea, mi niña, sí. O sea, ¿y dónde? Pues donde cae, ¿no? O sea, donde hay, o sea, yo les decía, señora, va a la Conasupo, o sea, ahí, pues no en la Conasupo, pero en el momento en que usted sale a la leche, pues donde no tienen dinero, no tienen recursos, en donde tienen actividad sexual, o sea, es una realidad entender esta situación. Otra terrible, ¿cuántos adolescentes saben que adentro de un centro de salud hay un módulo de adolescentes? No, pues está cabrón, porque no hay ni un letrero. Así es. Perdón.
Y si dice lo publicamos en Excelsior, no leen el periódico. O sea, si lo ponen en algún póster de una tocada, a lo mejor se enteran, pero es que ese es un dilema. Y es un problema, o sea, los anticonceptivos están ahí y a veces hay vitrinas llenas en las instituciones de salud. O sea, el problema es cómo accesamos, o sea, al adolescente a la institución, y la institución cómo se abre para poder llegar a los adolescentes, porque bueno, si bien hoy día clase media podemos hablar que las mamás, los papás ya llevan a las adolescentes al ginecólogo, ¿no? O sea, todavía no es una moda, ¿verdad? Hay que esperar que sea moda, pero la clase baja, o sea, difícilmente, o sea, llevan a las adolescentes o platican con ellas. Entonces, ¿en qué momento van a poder accesar? Y llevan, a lo mejor es su único momento en que agarran valor para poder ir contigo, o sea, médico, médica, en el centro de salud, en el módulo del metro, en donde sea, o al consultorio X, no al particular, y estamos teniendo una oportunidad valiosa, porque si tú la bateas y agarramos la ley del mesero, y a mí no me toca, como decía el doctor, es que le toca a la ginecóloga pediátrica, es que todavía no tiene la edad, entonces va a pediatría, no, entonces es que va a trabajo social, y nadie está sensibilizado porque no nos toca. Y entonces ya no va a ir, o sea, va a preguntar una vez. Y cae con el módulo de afuera de Provida, que esa es otra. No, yo recomiendo que hagan sinergias como el estilo de la Ruta 69, es decir, salir a la calle y al camino, que se tropiecen. Y esto, como los vendedores ambulantes, ¿verdad? Que les tapaban ya la entrada a los que vendían las teles, los radios, pues ellos también se salieron de su local precioso de la calle del Salvador y también se pusieron ambulantes. O sea, si no salimos a la calle y que los chavos se tropiecen con nosotros, está bien difícil, sí, de veras. Y son estrategias. Ahorita me acuerdo de una feria que hubo para orientaciones vocacionales, precisamente ahí en Zoom, y estaban todos, ¿no? Preparatorios, todo esto, llenos. Pero el que estaba abarrotado era un módulo de MedFam que vendía condones, vendía anticoncepción de médico, pero abarrotado, y los papás así como, ¿qué haces? Acá está la opción para que estudies. No, ellos están acá. Esa es la necesidad, sacarlo y ponerlo al alcance de Una pregunta, ¿usted estuvo en un módulo de adolescencia? Sí. ¿Pero de anticoncepción? Sí, era un módulo. ¿Estaba lleno? Sí, o sea, era un módulo de atención a adolescentes en el Hospital de la Mujer, en donde más del 25% eran adolescentes, y la finalidad era que postergaran su siguiente embarazo, porque teníamos adolescentes de 19 con 5 hijos. Teníamos de 15 con 2 o de 16 con 3 cesáreas. Fíjate que eso también lo han analizado en diálogos, lo hemos analizado, es muy difícil. Hubo una chica de extracto muy humilde argentino que dice, es que los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Otra, muchas chicas lo hacían por ver si en ese momento eran volteadas, a ser vistas, a ser alguien en el círculo familiar, o sea que de repente se volvían alguien porque eran madres, y otras por retar a la madre. Y el otro, pues agréguele que no se encontraron con ningún método anticonceptivo. Pero todo eso es todo un asunto también de una cosmovisión bien diferente. Y que además está muy difícil desenchufarnos la idea de que nuestra meta en la vida es ser incubadoras, sagradas, pero incubadoras, ¿no? Ese es un asunto bien difícil. Como corolario, igual, ahora sí que ahí en mi pueblo, donde decía, oiga señora, ya tiene 12 hijos, hay que operarla. A los que murieron, ¿no? Sí, porque también ese es un estigma para la adolescente actual. Dicen, ay, estas mujeres ni sirven, yo tuve 12 y en mi casa, sí señora, ¿y cuántos se le murieron? No son perritos. Aquí le tratamos de dar lo mejor y si ya quiere 2 o 3 es suficiente. ¿Por qué tiene tantos? Híjoles, que para trabajar la milpa, doctor, necesitamos manos. Y el otro argumento era, es que ya se embarazó grande, tiene 10 hijos, pero ya todos se casaron, doctor, ¿y quién me va a ver cuando esté yo viejita? Entonces esa percepción, la cosmovisión, como dice Fer, en muchas regiones todavía está muy... Es más, aquí en la ciudad, me acuerdo de un caso, llegaron a urgencias ahí en el Hospital General, la señora con su hija adolescente de 14 años, y oiga doctor, es que traigo este papel. Entonces frentito está el hospital infantil, el Federico Gómez.
Yo soy secretaria ahí, por la confianza llevé a mi hija con ella, tiene un dolor de panza desde la tarde que no se le quita con nada. Ustedes ya ven cómo son nuestras adolescentes actuales, ya tienen un desarrollo, que dicen 15, 16, entonces era una chica de 13, 14 años, ya alta pero muy gordita, además lleva de esas chamarras que vamos a usar ahora, de esas llenotas. Entonces ya la revisó la doctora, dice mi jefa, pero me recomendó que la trajera para acá, porque no sabía si a lo mejor era el apéndice o a lo mejor era un tumor gigante de ovario, porque ya tenía la panza muy grandota. La revisamos y decimos, híjole, pase a ver a su nieto. No, ¿cómo? Teníamos que pasar a verla porque si no decían que nosotros se lo poníamos. Vea eso, esa es una cabecita de pelo de su nieto. Está pariendo su hijo. Oye, eso es también la ignorancia, y sobre todo cuando han sido también abusadas. Sí. Hay muchas chicas que no saben que están ya cursando con un embarazo. Yo, pensaba que lo mío era menopausia cuando se me paró y me dijo todavía la ginecóloga, totalmente ignorante de teoría de género, ya de aquí para abajo, Fernanda, para abajo, pues por los chescos, ya no sirve uno si ya no puedes parir. Oigan, pero hay que tener en cuenta también otro asunto, y esto lo defendía mucho una feminista, que también tiene derecho a parir, Si la chica está en su conciencia, su elección y su decisión, también es su derecho, También, aunque tenga los años que tenga. Y habría que respetarlo, porque luego también cuando viene el asunto del embarazo, todo el mundo decide, ¿verdad? Y nunca le preguntan a la chica. Ese es también otro asunto. Justo este tema a mí me parece bastante interesante, pero yo aquí veo una cuestión en donde desafortunadamente socialmente pocas instituciones privadas, en este caso, pueden apoyar esta cuestión de la anticoncepción. Nosotros, en el caso, yo trabajo en una clínica que se llama Femicenter, que es apoyada totalmente por la red de DKT en todos los sentidos. Nosotros, a pesar de que somos solo una sucursal dentro de todos mis compañeros, sí nos hemos llevado a la tarea, llevamos más de un año haciendo marketing social justamente en salir afuera, ir al estado, ir a la ciudad, a delegaciones, a donde se pueda, para apoyar esta parte, para subsidiar muchos programas. Sin embargo, nosotros nos hemos encontrado muy pocos compañeros. Me he encontrado a Mexfam, a DKT, a Mary Stokes en algunas ocasiones, pero desafortunadamente ni de gobierno ni privados apoyan esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Católicas es otra igual asociación que apoya mucho la parte del Estado, donde hemos trabajado con ellos, pero de ahí en fuera pocas instituciones o asociaciones van a lugares lejanos, a cuestiones rurales, donde tú puedes dar la información e incluso regalar los métodos, ya sean de corto o de largo plazo. Entonces, esta es una problemática que desafortunadamente una sola sucursal o 4 instituciones o el mismo gobierno no puede atender. En este caso, pues yo pienso que probablemente si hubiera más instituciones, sobre todo que tuvieran a lo mejor la solvencia para apoyar esta parte, probablemente podrían subir un poquito más los índices sobre la colocación. Sobre todo yo me voy también más a los métodos de largo plazo. Fíjate que aquí también se requiere un voluntariado, que se les capacite para que ellos se dirijan a su zona, en su región, en su comunidad, y entiendan y les hablen en sus términos, en su cosmovisión, en su idioma, y puedan concientizar de que no van a ser menos mujeres porque tengan menos hijos, que no van a ser menos hombres porque tengan menos hijos, y que entonces ya se haga ahí el link. Ya nos dicen que se acabó el tiempo. Qué sabrosa plática el ágora, ¿verdad? Esto que se hacía en la antigua Grecia, en donde todos hablaban y discutían, y que además las mujeres tenían una voz muy fuerte. Algún día hablaremos de cuándo nos las quitaron, pero eso es otro cuento. Compañera, le paso el micrófono, y de antemano gracias a los que asistieron. Muchas gracias a todos. Y bueno, esto no sería posible. Quiero darle un agradecimiento a la licenciada Gabriela Guzzi Arredondo, que es la directora del Universum, el Museo de la Ciencia. Un aplauso, por favor, por todas las facilidades de las instalaciones, por todo su equipo de trabajo que ha hecho posible que DKT ahora pues sea el inicio de este tipo de foros. Y también les voy a entregar un pequeño reconocimiento a nuestros ponentes.
Gracias. Para Fernanda Tapia, un aplauso. Al doctor Luis Arturo Cruz Fernández. Al doctor Germán Barrientos. Y a la doctora Gloria Elena Rivero. Muchas gracias por toda su participación en este primer evento. Les voy a presentar a Laura Yesi. Ella también es parte importante del equipo de DKT de México. Y bueno, les quiero dar algunas palabras. Gracias, Keri. Hola a todos, creo que algunos ya me conocen. No somos responsables, aquí también les quiero presentar a Ángel Ávila, que es el director comercial de Clinical, que junto con su servidora impulsamos obviamente toda la parte que tiene que ver con la venta de los productos y con la parte de la consejería. A mí me gustaría, antes de llegar al punto que quiero hacerles una amable invitación, es retomar algo que comentó nuestro director de servicios clínicos, Luis Cruz. DKT, a través de ustedes, ha tenido pasos gigantes que aunque parecen pequeñitos a comparación de otras grandes instituciones, DKT se caracteriza por la labor social que está haciendo. DKT, por ahí ya lo habían mencionado, tenemos la venta de los productos de dispositivos intrauterinos con hormonas, sin hormonas, orales, inyectables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una misión y tenemos algo muy importante que cumplir, que es promover la planificación familiar, evitar embarazos no deseados, así como infecciones de transmisión sexual. Por eso nuestras dos líneas muy importantes, que es Prudence, que son los condones, que vamos directamente con los chicos para que ellos sean conscientes del peligro en el que se encuentran cuando tienen relaciones sin protección, y con las chicas, que era lo que comentaba por allá el licenciado, que ellas estén conscientes de que también pueden ser libres de tomar una decisión y elegir un método, y que no siempre depende del varón. Por eso creemos que esa acción conjunta de usar un condón y un método anticonceptivo es lo que hoy le da a DKT la fuerza que está tomando para generar ruido en la sociedad. La Ruta 69 se ha convertido hoy en día en uno de los proyectos que han tenido resultados impresionantes. Tendremos la oportunidad de presentarles números quizás en otra plática, pero eso no sería posible sin ustedes. Primero quiero agradecerles estar aquí, y en segundo, a todos ustedes forman la mayoría parte de nuestra red de médicos. Son médicos que trabajan con nosotros y, lo más importante, que creen en lo que DKT está haciendo. Ese mensaje que nosotros realmente queremos llevar a las adolescentes y a los adolescentes, y lo más importante, la forma en la que estamos contribuyendo tanto DKT y cada uno de ustedes a reducir estas tasas de mortalidad materna, que son resultado de, no sé, de una práctica, por ahí no tocamos mucho el tema, pero de la chica que no se cuidó y tiene un aborto clandestino y pone su vida en peligro, ¿no? Y que hubiese sido muy sencillo de corregir, claro, con un método anticonceptivo. Entonces, algo que DKT hace, y en todos los países donde está, es reinvertir todas las ganancias que recibe de los productos que pone con las usuarias, para poder seguir con los programas sociales que nos permiten llevar acceso a las mujeres. Entonces, sí me da mucho gusto ver este foro con ustedes, porque casualmente ahora en el Congreso de Brasil, que se dio en octubre, que fue internacional, en el de Mazatlán, íbamos a las pláticas de anticoncepción, y lo que es triste es ver siempre a las mismas personas, las mismas caras, los mismos 10 ginecólogos que están interesados. Entonces, con las cifras que nos presentaba el doctor Cruz al inicio, de 997 chicas que se embarazan entre 10 y 19 años, y estamos 10 médicos en las pláticas que deberían de estar llenas. Entonces creo que sí tenemos un problema, y creo que podemos empezar desde nosotros mismos a hacer ese parteaguas en la atención con la mujer. Gracias a todos.